Amén. Continuemos la línea de pensamiento entre tú y yo y este estudio bíblico. Y yo quisiera aprovechar, ¿verdad? Porque parte de esta, y hacemos el esfuerzo de montar algunos de los equipos, porque parte de esta línea de pensamientos y estas enseñanzas quedarán grabadas. Y a medida en que se vayan formalizando ciertos asuntos, por ejemplo, educativos dentro de la iglesia, como lo es algunas academias de discipulado, algunas temáticas que abundamos dentro del conocimiento y los que se van integrando en la casa del Señor, y no solamente los que se van integrando en la casa del Señor, sino gente, ¿verdad?, no nueva, pero que se van integrando a la visión de lo que es esta iglesia, pues pueda tener también este contenido como parte de las enseñanzas. Y es una alegría y una bendición que tú los puedas recibir en el día de hoy, pero la gente que en el futuro lo puede estar viendo, que tú también seas bendecido por este conocimiento, por esta palabra, y al aplicarlo, definitivamente tu vida sea transformada y tengas los grandes resultados que provienen de la presencia de Dios. Esta línea de pensamiento, dirigiéndola específicamente a lo que es el tema de la oración. Y como he dicho, los primeros dos mensajes o las primeras dos enseñanzas, ¿por qué titularlo entre tú y yo? Porque aunque la oración, y veremos aspectos como esto más adelante, incluye a terceros, incluye otra gente, y lo hemos visto, ¿verdad?, la línea de pensamiento, y lo hemos visto y lo veremos en el día de hoy, pero más adelante en detalles, aunque incluye cierta gente, cuando nos exponemos en este sentido de lo que es incluir a otros en lo que es, ¿verdad?, el principio de la oración y la práctica de la oración, aún así yo tengo que estar consciente que es mi relación con Dios y mi relación personal en oración, en intimidad con Dios, lo que realmente respalda aún esa oración que yo puedo hacer incluyendo un tercero. Y por eso lo hemos titulado Entre tú y yo, refiriéndonos a Dios. El mensaje anterior, la semana pasada, compartíamos 5 elementos o 5 acciones dentro de la oración, y que veremos algunos de ellos en detalles. Número 1, vimos lo que era por encimita, así, algunos de ellos, y vimos lo que era la acción de gracias y cómo estos elementos son incluidos en la oración, pero no solamente son incluidos en la oración, sino que quizás hay tiempos de oración que se van a dirigir solamente a eso. Habrán tiempos de oración que nosotros tendremos que se podrán dirigir solamente a lo que es la acción de gracias, y estaremos un tiempo prolongado dando gracias, siendo conscientes de cómo Dios ha bendecido nuestras vidas, las diferentes cosas que puedan venir a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, y tomemos un tiempo específicamente para dar acción de gracias y expresarle las gracias a Dios por todo lo que hace en cada uno de nosotros. En la oración está incluido la acción de gracias, como habrán oraciones que son específicamente para dar gracias. También vimos lo que es el elemento de la adoración, el elemento de la confesión. Esa palabra confesión, refiriéndonos al aspecto y al hecho de ir delante de la presencia de Dios con transparencia y dejándole saber, ¿verdad?, desde nuestro interior, con eso que quizás tendremos que trabajar, confesar el pecado, confesar lo que es la maldad en cada uno de nosotros, eso que tuviéramos que nosotros hacer algún ajuste, algún trabajo adicional en nuestra vida. Vimos la petición y vimos la intercesión, y este aspecto de la petición en el hecho y en el aspecto de lo que es pedir. Hoy abundemos un poquito en ese elemento de la petición. De las cosas que nosotros hemos destacado desde el día 1 es el hecho que cuando nosotros vamos a ese tiempo de oración, muchas de las preguntas que pueden surgir, inclusive en este elemento de lo que es el pedir, es si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué tendría yo que ir a la presencia de Él o tener una conversación con Él para entonces pedirle si Él conoce? Y la misma Biblia dice que Él conoce de lo que yo tengo necesidad, ¿verdad? Si Él conoce todas las cosas, ¿por qué tengo entonces que comunicarlo? ¿Por qué tengo que hablarle? Y desde el día 1 de las cosas que hemos destacado es que de ese instante y de ese momento de oración, más allá de yo ir con una conciencia de convencer a Dios, yo no tengo que convencer a Dios. Dios conoce todas las cosas, pero yo sí salgo convencido. Yo no tengo que ministrarle, como por ejemplo hablábamos de la adoración. No es que Dios tenga necesidad de adoración. Soy yo el que tengo la necesidad. Soy yo el que tengo la necesidad de adorarle. Y soy yo el que tengo que estar completamente consciente de la posición que Él representa en mi vida. Amén. Dicho eso,
Los elementos de la acción de gracia, la adoración, la confesión, la petición, la intercesión. Miremos un poco sobre el tema de lo que es pedir. El libro de Lucas, el capítulo 11, acompáñame al libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 1. Mira cómo dice la palabra del Señor. El título de la Biblia es Jesús y la oración. Y dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, él estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar. Capítulo número 11 del libro de Lucas. Jesús está orando en un lugar, y lo hemos visto anteriormente como quizás este aspecto de la oración podía ser atracción a aquellos que andaban con Jesús por el tan solo hecho de ver el resultado que se manifestaba de él. Habían grandes cosas, y las veremos en las próximas semanas, que podían surgir de un tiempo de oración de Jesús. Surgían de ese tiempo de oración de Jesús. Los discípulos podían asociar el resultado de lo que estaba pasando de aquel instante que aquel hombre llamado Jesús, que ellos andaban, se iba a solas. Jesús se iba a solas, Jesús oraba, cuando venía surgía algo. Aquellos hombres decían, caramba, pues entonces una cosa tiene que ver quizás con la otra. Y le exponen a Jesús el hecho de que les enseñara a orar. Todos nosotros debemos de hacernos la pregunta si realmente querían orar o querían el resultado que ellos pensaban que se tenía de la oración. Muchos de los creyentes, estoy seguro que lo que quisieran es tener la certeza de cómo comunicarse con Dios para el resultado de la comunicación que quieren tener con Él. ¿Cómo le pido a Dios? Hoy vamos a ver quizás algunos elementos de cómo acercarnos a pedirle a Dios y nosotros estar conscientes de cómo debemos pedirle a Dios. Vamos a hablar de pedir. Pues estos hombres le piden al Señor que les enseñe a orar. Dice la palabra del Señor a la continuación del verso, como también Juan enseñó a sus discípulos, y él les dijo, y esta es la famosa oración del Padre Nuestro, y él les dijo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si te fijas, ahí se puede destacar el hecho de lo que hablábamos de esos elementos, y uno de ellos específicamente el elemento de la adoración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mira las cosas que comienza a establecer Jesús. Mira las cosas que comienza a establecer Jesús y las cosas que comienza a enseñar Jesús. Venga tu reino, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comienza, venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Dice el verso 3, el pan nuestro de cada día, que dice, dánoslo hoy. Verso 4, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, y que dice, mas líbranos del mal. En esta oración, si nosotros nos fijamos, luego de haberle exaltado y reconocido a Dios, lo próximo que se hace es pedir. Hay mucha gente que en el aspecto religioso nos dicen que no debemos de pedirle a Dios. No es lo mismo el hecho de tú reconocer a quién le estás pidiendo y la forma en que pides y estar muy claro a quién te estás acercándote para pedir, que meramente ver a Dios como esa figura que tengo que pedirle todas las cosas y me acerco a Él solamente para pedir. No es lo mismo. Yo tener la conciencia correcta del pedir y a quién le pido, una vez más, que solamente mirar a Dios, como decíamos la semana pasada, como el genio de Aladino, que frotas la lámpara y lo vas a buscar solamente cuando necesitas algo. Aunque es capaz de suplirte eso que necesitas, dime tú a quién le gustaría ser buscado solamente cuando se necesita algo de ello. Yo estoy seguro que si yo te hago esa expresión en este instante, alguien viene a tu cabeza que te busca solamente cuando necesitas. Y te has quejado de esa persona y tú dices, este busca uno solamente cuando necesita. Este busca uno solamente cuando está atrás.
Pues imagínate y ponte en la posición de Dios. Pero eso no excluye que no le pidamos a Dios. A Dios podemos pedirle. Hoy quiero que establezcamos la conciencia de cómo vamos a pedir. Una vez más, mira el Padre Nuestro, mira la oración, mira cómo Jesús enseña a orar. Le exalta y lo demás son peticiones. Y de inmediato, preguntémonos, ¿por qué cosas podemos pedir? ¿Por qué cosas podemos pedir? Hay algunos versos de la palabra del Señor que utiliza esa palabra cosas, ¿verdad? Elementos tangibles, materiales. Para esto me refiero dejándonos llevar por esa oración que no vamos a ver hoy a profundidad, pero haciéndonos esa pregunta, ¿por qué cosas debemos pedir? Número uno, que se destaca ahí, por salvación. Todos nosotros debemos ir a la presencia de Dios y en el tiempo de oración, una de las cosas que nosotros debemos hacer a la hora de pedir es pedir por salvación. Pedir por salvación. ¿Qué debemos de pedir? Debemos de pedir por protección. Son de las cosas que se ven en esa oración. ¿Qué otra cosa nosotros debemos de pedir? Nosotros debemos de pedir por provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados. Eso es pidiendo por salvación. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación. Eso es protección. Y líbranos del mal. ¿Y qué es lo cuarto que nosotros debemos de pedir? Por liberación. Nosotros debemos de, cuando vayamos a pedir de las cosas que podemos pedir, ¿por qué cosas podemos pedir? Por salvación, por protección, por provisión y por liberación. Porque solamente Él es capaz de realmente poderlo suplir en nuestra vida. La salvación, la protección, la provisión y la liberación. Carlos, ¿por qué debo pedir? ¿Por qué debo acercarme a Él? Conociendo Él todas las cosas, como decíamos al principio del mensaje, y pedirle. Porque la realidad es que Dios no se deja llevar por lo obvio. Porque aunque para Él las cosas pudieran ser obvias, una vez más, para nosotros no. Fíjate, y no voy a mezclar una cosa con la otra, pero como hablábamos en los mensajes del domingo, para ti y para mí, que llegamos a un estado de madurez como cristianos y como creyentes, nos parecería obvio que debemos de servirle a Dios por amor y no por miedo. Pero cuando yo me voy a mi casa, estoy meditando en el mensaje, estoy diciendo, ¿será un mensaje adecuado? ¿Estará temperado a los tiempos? Me doy cuenta que hay un montón de gente que le sirve a Dios por miedo y no por amor. Todavía existe un montón de gente, aún en nuestras congregaciones, que le hacemos entender a la gente que es mucho más grande servirle a Dios por amor que por miedo. Para cualquiera parecería obvio. Para Dios, uno pensaría que le es obvio que la gente debiera servirle por amor. Estoy trayendo un ejemplo. Para el ser humano no es así. Si vas a su presencia, vas a tener una revelación de lo que realmente Él querría en tu vida y sales de ahí reconociendo que más grande que el miedo es el amor. Por traer un ejemplo del aspecto de lo obvio. Lo que muchas veces es obvio para ti no es obvio para mí. Porque muchas veces lo que tú ya estás consciente, lo que tú has conocido, lo que en tu grado de revelación, por decirlo así, pudiera parecer obvio, no es obvio para otros. Y aunque para Dios pudiera serlo obvio, no es obvio para nosotros, aún nosotros considerando que pudiera ser obvio. Siempre hay algo que de la presencia de Dios vamos a obtener, siempre hay algo, hay una enseñanza que vamos a obtener, hay un conocimiento adicional que vamos a tener. ¿Por qué debemos pedir? Para que conozcamos, esto es una de las cosas yo creo que más grandes que se puede manifestar de ese tiempo de entonces pedir, para que conozcamos las provisiones que Él tiene para nuestras vidas. Cuando tú pides, no me voy a adelantar a un punto bien bueno que lo voy a estar tocando casi al final, pero cuando tú pides, tú conoces en la manifestación de esa oración las provisiones que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros necesitamos pedirle e ir a la presencia de Dios a pedirle. Necesitamos hacerlo porque demostramos nuestra total dependencia de Él.
¿Cuántos aquí tienen trabajo? Todos, casi todos tenemos trabajo. No quiero decir, yo nunca llego a lo absoluto porque no conozco la vida de todos, pero todos tenemos trabajos. Nosotros debiéramos de reconocer que Dios nos dio la capacidad de poder tener ese trabajo, aún en la molestia que pueda tener de Él. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos que no nos gusta. Hay días que yo amanezco que no quisiera hacer muchas de las cosas que hago, ¿verdad? Pero cuando voy ahí, trabajo, y yo no sé los días que tú cobras, si es semanal, bisemanal, quincenal. Cuando llega eso, tú puedes tener, sí, todo el mundo se pone feliz por pagar las deudas o por comprarlo, puedo hacer lo que fueras a hacer, pero tú puedes tener dos conciencias. ¿Te proveyó tu jefe o tú ves cómo has dependido de Dios todo ese tiempo quizás para tolerar ese espacio de tiempo y poder tener el resultado en tu mano? Vas a la presencia de Dios y le pides. ¿Qué le pides? Le pides un trabajo, te lo da. Luego que te lo da, tú tienes que hacerte consciente cada vez que veas resultados en Él, que fue Dios el que te lo dio. Por eso pedimos, demostramos una total dependencia de Dios. Conocemos esas provisiones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero eso no se quedó ahí. Enseña el Padre Nuestro. Ya vimos esto, pero Jesús lo ejemplifica. Esa palabra está bien dicha. Y pone un ejemplo. Y mira lo que dice el verso 5. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños, están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Viene alguien, recibe una visita, no tiene pan para darle y va donde el vecino por la noche a levantarlo para que le dé el pan de la visita que él vino a recibir. Él le dice: ¿quién de ustedes hace eso? ¿Quién de ustedes hace eso? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Tiene que tener mucha confianza. Primero, que más confianza tiene el que llegó. Pero ya te llegó. Mira lo que dice la palabra del Señor. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira esto una vez más. Va, pide. Y Jesús dice: yo te digo que aunque no se levante por ser amigo, se va a levantar nada más para que tú no sigas fastidiando. A las 12 de la noche, 3 panes, no tengo 3, toma 2, nos vemos mañana. No es porque son panas, no es porque muestra mucho cariño, dice la palabra del Señor, por la importunidad. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Pero entonces mira la enseñanza y mira cómo no hay una congruencia y cómo realmente la expectativa que debemos tener realmente de Dios es mucho más grande. Y mira entonces el famoso verso que muchas veces se toca, que el contexto es este, la historia y el ejemplo es este. Verso 9 dice: y yo os digo. Y Jesús dice, ¿qué dice? Pedid, así que se puede pedir, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Queda demostrado que puede ir por la noche y no es por la amistad, sino para que no siga fastidiando y como quiera recibió porque pidió. Así que el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero no se queda ahí. Ahora establece el contraste entre lo que es el ser humano y lo que es Él y lo que es Dios. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, y esto sí que es grande, cuánto más vuestro Padre Celestial, mira lo que dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ese verso 13 sí que es poderoso. Y yo voy a cerrar con algo con esto. No sé si lo encajo ahora, pero mira esto. Una vez más, hace la historia. Este es un inoportuno. Como quiera llega tarde. No es por ser amigo. Para que no siga fastidiando, le da el pan. Y ahora le dice, queda demostrado que si pide, recibe. Que si llama, se te abre. Que si busca, hallas. Y ahora dice, para establezcamos un contraste. Ustedes siendo malos, y nos juzga a nosotros como malos, porque ninguno es tan bueno como Dios. Y dice, ustedes siendo malos, y trae a colación un detalle que muchas veces se nos puede tender a escapar, si no vamos a la profundidad del verso. Y dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esa palabra dádiva se está refiriendo a un regalo. No está hablando a la necesidad, no está hablando a lo necesario. Él está diciendo, ustedes que son malos, aún siendo malos, le dan buenos regalos a sus hijos. Y mire entonces lo que él destaca que está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que él está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros? El regalo más grande. ¿Y cuál es el regalo más grande? El Espíritu Santo. Mira lo que él dice una vez más. A vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. No habla de una cosa, no habla de esta persona que cada uno de nosotros necesitamos, sin adelantarme al mensaje, voy a buscar ese verso, porque sí yo creo que es necesario y la merita que lo busque en este instante para poder darle una explicación a esto, aquello que es necesario para nosotros realmente pedir. Para nosotros realmente pedir. ¿Cómo nosotros podemos pedir correctamente? Estos eran los últimos puntos. Y este iba a ser el último punto, pero lo voy a traer ahora. Nosotros podemos pedir correctamente dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. Mira lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si alguien sabe lo que nos conviene, es el Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo en estos versos, después que enseña a orar, después que está diciendo, este hombre inoportuno va allí y por ser inoportuno lo reciben, ni siquiera amigo. Te queda demostrado que si tú pides se te puede dar, si tú buscas vas a hallar, que si tú llamas se te va a abrir. Hay algo mucho más grande, que si tú pretendes ser bueno y le das regalos buenos a tus hijos, yo soy más grande, dice Dios. ¿Cómo soy más grande? Te doy al Espíritu Santo. ¿Por qué te doy al Espíritu Santo? Porque a la hora de pedir, Él es el único que conoces lo que realmente necesitas pedir en ese instante en que te acerques al Padre. La única conexión que habrá a la hora de pedir entre tu espíritu y Dios es el Espíritu Santo. Y Jesús está dispuesto a darlo. Si lo pide. Si lo pide. Definitivamente estos versos destaca la perseverancia, y va a destacar la paciencia y los versos que vamos a ver ahora adelante para mostrarte algo más. Nosotros tenemos que estar conscientes que a la hora que vamos a pedir, vamos a ese tiempo de oración a pedir, hay varios vehículos o métodos en los que recibimos la respuesta. No se encaja en una sola cosa. Amarro ese punto con este que te voy a traer ahora. Nuestras peticiones necesitan acciones correspondientes a lo que pedimos. Hay que tocar, hay que llamar, hay que movernos. Y hay veces que cuando nosotros vamos a la petición, no percibo el vehículo o el método para recibir la respuesta a mi petición por el tan solo hecho que cuando fui la respuesta que tuve quizás fue la acción que tenía que tener para que se manifestara la respuesta que yo estaba esperando. Cuando tú vas delante de la presencia de Dios a pedir, es por algo.
Tú estás pidiendo por algo. Y eso que tú pides, tú lo que esperas es que de instantáneo Dios lo haga. Y eso pareciera un milagro. Y eso fue un milagro. Y tú dijeras, uff, eso fue un milagro. Pero quizás cuando vas allí a pedir, Dios te da el método para que lo puedas obtener. Pero ese método te va a hacer pasar un poco más de trabajo del que tú querías pasar. Y ese método tú no estás dispuesto a recibirlo porque pasas trabajo. No lo percibiste como la petición contestada, no lo recibiste como el hecho de que ya Dios te está poniendo a hacer una acción para que entonces se manifieste lo que pediste. Nuestra petición va a ser efectiva de acuerdo a la condición que se encuentre en mi corazón. Una de las cosas, y no voy a entrar en eso en el día de hoy, pero que puede impedir, no puede impedir, impide el que tú vayas a la presencia de Dios a pedir mal. Y no solamente que vayas a pedir mal, no haya una percepción de parte de Dios de lo que tú tienes que hacer. Es este egocentrismo, o este egoísmo, o no sé ni cómo llamarlo, centrarte solamente en ti y en el hecho de que lo que pides es lo que pides porque te conviene solamente a ti. Definitivamente el corazón con el que te acercas a Dios no será el correcto, y si no es el correcto, jamás vas a poder ver ni el vehículo, ni el método, y mucho menos la acción correspondiente que tendrás que quizás hacer para poder tener eso. Estás centrado solamente en ti. Yo puedo entender el desespero que se puede tener en ciertas situaciones, y por ese desespero quizás ir incorrectamente ante Dios, y yo creo que su misericordia es tal que lo puede entender. Dios lo entiende, yo no, una vez más, porque el tiempo de oración definitivamente es con Dios. Me dirijo hacia Dios, pero quien sabe ministrado soy yo, y Él lo puede entender, y Él puede tener misericordia de mí, y Él puede actuar hasta en mi favor, pero yo no estaré consciente de todo lo que Él está haciendo, aún por mi desesperación. Difícil, dificilísimo. Lucas capítulo 18, con esto cierro. Lucas capítulo 18. Aquí yo creo que está la clave. Lucas capítulo 18, el verso 1, mira lo que dice la palabra del Señor. Parábola de la viuda y el juez injusto. Es un juez injusto. Y dice, también les refirió Jesús una parábola. También les refirió Jesús una parábola. ¿Sobre la necesidad de qué? De orar siempre. Jesús refirió una parábola. Esta parábola va dirigida ¿en qué aspecto? En la oración. El orar siempre. ¿Por qué orar siempre? En el orar siempre dice, y no desmayar. Esa palabra desmayar, lo que se está refiriendo es a faltar, a fallar de corazón. A fallar de corazón. Esta parábola, una vez más, es la necesidad, va dirigida sobre la necesidad de orar constantemente, y tengo que orar constantemente para no desmayar, para no fallar de corazón. Es lo que hablábamos ahorita, es la condición del corazón. Mira lo que dice la palabra del Señor, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había un juez que no temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, mira esto, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Aquella mujer iba y todo el tiempo le insistía, hazme justicia,
hazme justicia en contra de mi adversario, hazme justicia en contra de mi adversario, hazme justicia. Y pedí una cita, y cuando pedí una cita era para que hazme justicia en contra de mi adversario. Este juez no cree ni en Dios ni en hombre. Hazme justicia a mi adversario, hazme justicia a mi adversario. Y dice la palabra del Señor que sin embargo, porque esta viuda le era molesta, dijo, le voy a hacer justicia. Porque le era molesta, porque perseveró, porque fue paciente, como te dije hace un rato. Dice que este juez que no creía ni en la luz eléctrica, ¿qué le hizo? Justicia, porque era molesta. Y dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Él te dice, no sea que siga viniendo, siga chavando y me agota la paciencia. Paciencia tuvo ella. Paciencia tuvo ella. Pero entonces mira el verso 6, otra vez, el contraste. El contraste, como opera el hombre y como opera Dios. Aquí viene la enseñanza de Jesús. Y el Señor dijo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué se tenía que oír? ¿Qué es lo que dice Jesús que se tenía que oír? ¿Lo que dijo quién? El juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. No dice oíd lo que dijo la mujer. No se dice. La mujer decía que se le hiciera justicia. Jesús destaca y Jesús dice, oye lo que dice el juez injusto. Y eso es lo que muchas veces como creyentes se nos escapa. Son esos detalles que no vemos en la palabra del Señor, que yo le decía a mi esposa ahorita mientras yo estaba estudiando, que le cambian a uno un mensaje. ¿Qué es? Te voy a decir ya mismo. Te voy a decir en un minutito. Vamos a terminar los versos. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto es una pregunta. Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Contraste. Dios lo va a mandar. Dios va a hacer justicia. Pronto. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. ¿Cómo hallará fe en la tierra? Haya fe en la tierra. Y la expectativa que nosotros debemos de tener es la expectativa del oír lo que dijo el juez injusto. El juez injusto, si vemos el verso 5, lo que destaca es que aquella viuda le era molestia. Me es molesta. Y en esa palabra molesta es donde está el detalle que todos nosotros debemos estar conscientes a la hora de acercarnos a Dios y pedir. Y no tiene que ver nada con molestar. Tiene que ver todo con mantenernos cerca. Esa palabra molesta en el original es mantener cerca. Este juez lo que le era molesto es que esta mujer estuviera cerca. Déjame concederle la petición y hacerle justicia, porque no la quiero cerca. No la quiero cerca. Jesús pregunta, ¿y acaso Dios no nos hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Él dice, no le voy a hacer justicia a los que están cerca. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto se les hace justicia. Pero la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, Él dice, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Cuán cerca estás de Dios? ¿Para qué te acercas a Dios? ¿Te acercas para la imprudencia?
o te acercas para la relación con Él? Difícil. Dificilísimo. La gente se pregunta, ¿por qué una cosa sí, por qué una cosa no? La gente se pregunta. Porque a veces voy, a veces no, y voy, y sale, y a veces voy, y no sale. La pregunta que todos nosotros nos debemos de hacer es, si cuando voy y me acerco teniendo la conciencia de lo específico. Con esto voy a cerrar. Si yo pido por algo específico, y si eso que pido, que es específico, está completamente ligado a lo que es la voluntad de Él para mi vida, no lo voy a conocer si no es en ese tiempo de oración. Ahorita yo decía algo en el mensaje que no me quería adelantar y que estaba buenísimo. Esto es, muchas de las cosas que tú y yo en el día de hoy vemos como, ¿verdad? Muchas de las cosas que se manifiestan, no las veo como bendición o no las considero como bendición, pero se manifiestan en mi vida, no considerándolas como bendición que provinieron de Dios, porque yo no las oré y porque yo no las pedí. Solamente catalogamos como bendición aquello que yo pienso que fui y pedí y oré. Y hay un montón de cosas que hoy suceden en tu vida, que tú no las oraste, suceden y son grandes. Ahora tú estás respirando y tú no oras ni le das gracias a Dios porque respiras. Tú no oras diciendo, Señor, mañana déjame respirar. Señor, mañana que el oxígeno que yo vaya a utilizar, donde quiera que me parezca uno limpio. Señor, si tú lo haces, yo te felicito. Yo no lo hago. Yo no me levanto por las mañanas diciendo, Señor, este oxígeno que tú me darás en el día de hoy, confío que me lo darás. Yo tengo la fe de que me lo das. Pero yo no oro específicamente por el oxígeno. Te traigo ese ejemplo que es como extremo en el hecho de que tú tomes en consideración que hay un montón de cosas que tú vives que son bendiciones y no las catalogas como bendiciones porque no las oraste. Porque no fuiste específico orándolas. Pero si tú hubieras sido específico orándolas, si tú fueras sido específico pidiéndolas, cuando viene la manifestación, hay un testimonio más grande del que estás viviendo y te considera que ni se está manifestando, ni se está dando, ni lo viviendo está. Hay que orarle en específico. Cuando te acercas a Él, oras en específico. Estamos hablando de pedir, pides en específico. Hoy yo empecé a pedir unas cosas en específico. En específico. Porque cuando se den, yo voy a decir, así se lo pedí a Dios. Así fue que se lo pedí a Dios. Y como te decía hace un rato, nuestra mayor oración debe ser dirigida, y esa oración específica, a la voluntad del Padre en nosotros. Para concluir en esta noche, las oraciones deben ser precisas y con objetivos claros. Cuando tú vayas a pedir, pide cosas precisas y con objetivos claros. Esos objetivos van a ser más claros y van a tener una certeza mayor cuando tú sabes y cuando tienes conocimiento de lo que es capaz de Dios hacer en tu vida. Por último, ¿cómo pedimos correctamente? Número 1, entendiendo el poder del nombre de Jesús. Entendiendo el poder del nombre de Jesús. Juan, el capítulo 14, el verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Número 2, ¿cómo pedimos correctamente? Conociendo la palabra de Dios, que es su voluntad. Eso es lo que te decía hace un rato. Si tú conoces la palabra de Dios, conoces lo que Él es capaz de hacer. Si conoces lo que Él es capaz de hacer, tú conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Eso está poderoso. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 14 y 15. Cada vez que vayamos a orar, abre ese verso. Tu voluntad, tú nos oyes, tú me oyes. Está en tu voluntad, tú nos oyes. Número 3, orando con confianza. Hebreos, el capítulo 4, el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos en confianza. Y por último, que fue el que me adelanté, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú te vayas en esta noche realmente recibiendo eso en tu corazón. Lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y que te vayas de este lugar pidiendo al Espíritu Santo, que es el que te dé la dirección de cómo te vas a mantener cerca. Y cuando te acerques, de cómo vas a pedir en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie.